Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros, el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y hoy es viernes 19 de junio del año 2020. Señores, el tiempo avanza y las elecciones presidenciales y congresuales a la vuelta de la esquina, el próximo 5 de julio. Los dominicanos estaremos eligiendo nuestro nuevo presidente y la nueva vicepresidenta para el periodo 2020-2024. ¿Verdad? Digo nuevos porque son nuevos periodos. Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque en definitiva, señores, el tema del COVID sigue preocupante. Una información que nos hacen llegar tempranito da cuenta de que en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, las unidades de cuidado intensivo empiezan a saturarse. Y esa es una noticia preocupante, a saturarse por el tema del COVID-19. La información dice que la propagación del COVID-19 arrecia en el Gran Santo Domingo y al día de ayer registraba 405 nuevos contagios. De los 540 casos nuevos reportados este jueves, 161 ocurrieron en el distrito y 244 en Santo Domingo. En ambas demarcaciones se reporta en mayor número de muertes por la enfermedad, una de las dos registradas el miércoles y 11 de las 18 el martes. El distrito y el Santo Domingo acumulan 236 del total de casos fallecidos por COVID-19. Es preocupante esto, señores. Preocupante. Yo digo que una de las cosas que más me preocupa por el tema del COVID y las elecciones del 5 de julio es la posible abstención que se pueda producir. Y como consecuencia, una abstención le quitaría legitimidad y representatividad al proceso electivo y a quienes resultaran ganadores ese día. Se ha establecido un protocolo para que los electores no tengan el temor de ir a votar con distanciamiento social, mascarillas, la protección necesaria para eso. Incluso una gran cantidad de dinero se ha dispuesto para la Junta Central Electoral para que la Junta mantenga y sostenga ese protocolo y la gente vaya a votar sin temor. Pero ustedes saben que normalmente en las elecciones, cuando no tenemos conflictos con el tema del COVID-19 u otro tipo de problema, siempre hay una abstención que ronda entre el 25 y el 30%. La pasada elección esta abstención fue muy alta, muy elevada. Creo, si no me equivoco, que rondó cerca del 50%, lo que es un tema serio para el tema de las elecciones presidenciales. Una abstención de ese nivel sería problemática en definitiva. Y tenemos que hacer todo lo posible para que con cuidado y protección vayamos a votar ese día. Usted va a votar por quien su conciencia le dicte, por donde usted entienda que el país va a caminar mejor, el progreso va a andar en este país después de un problema como este tan serio del COVID-19. Bueno, miren señores, yo les comentaba en un programa anterior que fui a realizarme un estudio en el centro de diagnóstico, se llama CEDISA. Es muy conocido, CEDISA. Y ese día era una radiografía. Y cuando voy a pagar me dicen que tengo que pagar una diferencia por utilizar materiales de bioseguridad. ¿Y por qué? Si yo no tengo que usar nada de eso, yo vengo con mi mascarilla, vengo con mi guante, porque yo tengo que usar materiales porque me van a cobrar un material que yo no he consumido, ni que me van a dar. Bueno, el caso es que me cobraron 80 pesos ahí. Yo hice la denuncia. Ya un medio importante como el periódico El Día se hizo eco de esta información. Pero también nosotros volvimos porque hay que hacer cita para algunos estudios, ecografía, sonografía. Y resulta que en esta ocasión, con mi seguro yo tenía que pagar 295 pesos de diferencia. Pues ellos me cobraron supuestamente por material de seguridad, de bioseguridad, me cobraron casi 400 pesos de diferencia. 400 pesos, o sea, yo pagué 275 de mi seguro, más 400 pesos de diferencia son
casi 700 pesos, 600 y pico de pesos. Pero lo grande del caso es que yo no recibí ningún material de bioseguridad. Entré a mi ecocardiograma, me quité mi camisa, me hicieron mi ecocardiograma, me puse mi camisa, pasé al área de sonografía, me hicieron mi sonografía en el mismo proceso. Entonces, esto es un abuso y ya son más las personas que están protestando y que están gritando por esto. Entonces, en lo grande del caso es que se preguntan quién tiene que ver para controlar esto, si Proconsumidor o lo está haciendo alguna institución del Estado que tenga que ver con el sistema de seguridad social del país. Porque como esta es una prestadora de servicios de especialidades médicas, especialidades de imagen, que es SEDISA, alguna institución como CISARRIL o quizá como el Consejo Nacional de la Seguridad Social o quizá el mismo Ministerio de Salud Pública pudiera tomar cartas en el asunto, porque en definitiva, señores, es un abuso lo que está haciendo SEDISA. SEDISA le está cobrando un dinero. Dice una persona, ¿será que ellos quieren construir otro SEDISA con el dinero de más que le están cobrando? Entonces, algo no está bien ahí, señores. Y por cierto, a los dueños de SEDISA, déjenme decirle que sus empleados tratan a las personas como si fueran a buscar un favor. Óiganme, tratan a los pacientes como si ellos fueran a buscar un favor allá. Descortesía, trato sin una atención personalizada, desconsideraciones inclusive. En un consultorio donde se hace la ecocardiografía dejan la puerta abierta, una persona semidesnuda, hombre o mujer, allí adentro, con la puerta abierta, y uno le dice, ¿por qué no cierran la puerta? Y le dan una justificación banal para eso. Si ustedes no están en capacidad de prestar un servicio adecuado y responsable y digno para un paciente, no lo den. No lo den y no me digan que si yo quiero me tenía que ir para otro sitio. Porque eso es lo que vienen a decir. No, si usted quiere puede ir a consultarse a otro sitio, si usted quiere puede hacerse los estudios en otro sitio. Sí, claro que sí, que podemos ir a muchísimos sitios. Pero un médico le dio la gana de recomendar ese. Y la gente tiene la costumbre de hacer lo que su médico dice. Pero déjenme decirle a todos los amigos televidentes que me están viendo, que SEDISA está abusando, cobrando dinero de más. El trato en SEDISA para los pacientes no es el mejor. Hay desconsideraciones, hay maltratos, no hay una atención primaria personalizada para uno. Así que cuando usted piensa en SEDISA, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado en ir para allá porque le van a cobrar dinero que usted no tiene que pagar. No tiene que pagarlo. Y eso es un abuso. Y hay personas que dicen que le han cobrado hasta 1.500 pesos por materiales de bioseguridad. ¡Qué abuso! ¡Qué abusadores, señores! ¡Qué abusadores! Entonces alguien tiene que actuar. Si van a un colmado porque está vendiendo cosas muy caras, si van a un supermercado porque está vendiendo cosas muy caras, si van a cualquier tienda porque está vendiendo cosas sobre precio y fuera del orden, mucho más tienen que haya un tema que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Malditos empresarios de la salud, que lo que viven haciéndose ricos y millonarios con el dinero de la gente. Gente humilde, porque ahí va la mayoría, son gente humilde. Gente de edad. ¿Saben por qué? Quizá por una costumbre que crearon hace muchísimos años de atenderse en esos lugares. Pero tienen que revisar eso. Tienen que revisar eso, que eso es lo que más se aproxima a un robo, porque si usted me cobra a mí por un traje, por un equipo de bioseguridad que no recibo, me está cobrando un dinero, eso es robo. Eso es estafa. Entonces, eso es lo que está haciendo SEDISA. Y si SEDISA quiere actuar en contra mío, yo tengo mis recibos ahí. Tengo mis recibos ahí. Y tengo la constancia de lo que pagué. Y tengo la constancia de lo que debí pagar por el seguro. Ese abuso tienen, señores, que pararlo. Las autoridades tienen que actuar y parar ese abuso ya. Bien, señores, vamos a conocer la frase célebre de este día. Y de inmediato algunas de las principales informaciones que el Periodista TV les presenta. La frase célebre para este día es de Abraham Lincoln. No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Frase célebre de Abraham Lincoln.
No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, recriminó de manera pública la supuesta actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, a quien acusó de negar que los legisladores se expresen sobre los temas que se discuten en el hemiciclo. Visiblemente enojado, Pacheco hizo la advertencia directa a Camacho sobre respetar el reglamento de la Cámara Baja, porque de lo contrario, ellos tampoco respetarán el orden establecido. También le advirtió sobre la entrada de la seguridad en medio de los debates. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, aseguró hoy que en los primeros 100 días de su gobierno iniciará el desarrollo de un sistema nacional de movilidad y transporte que reducirá el gasto de transporte de los ciudadanos, disminuirá distancias y tiempo de trayecto de los pasajeros y carga, decongestionando el tránsito en las grandes ciudades. Un regidor actual del Partido Revolucionario Moderno, PRM, del municipio de Navarrete, aparece en los archivos policiales con 4 fichas, pero además falsificó varios documentos para poder inscribir su candidatura ante la Junta Central Electoral de esa demarcación. El fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, mostró documentos con la que asegura que el regidor Epifanio Peralta falsificó papeles para poder inscribirse ante la Junta Electoral de esa demarcación. Epifanio Peralta. Resulta que aquí tenemos la sentencia del juez de ejecución de la pena, que nos lo manda el magistrado Crispín Antonio Tati. Aquí está la sentencia, el cual ese ciudadano es condenado. Cuando ese ciudadano fue del equipo de captura, que aquí tenemos la directora de captura, fue a arrestarlo, él se identifica que a él no lo podían arrestar y una multitud impide el arresto, diciendo que él era un regidor del Partido Revolucionario Moderno. Pero como ustedes pueden ver ahí, es una sentencia en contra de él del juez de ejecución de la pena. ¿Qué sucedió? Que nos llamó poderosamente la atención que una persona con una condena definitiva haya salido regidor en las pasadas elecciones. Y específicamente cuando buscamos nuestros archivos centrales, aquí esa persona tiene 4 procesos abiertos. Mírenlo ahí, vea, con su firma. Tiene 4 procesos abiertos, pero todavía seguimos pensando en cómo esta persona logra inscribir su candidatura y lo hemos convocado para lo siguiente. Esa persona ha cometido falsedad de escritura pública, porque el papel de buena conducta para inscribirse en la Junta, mire que ese fue la Junta de Villa Bisonó Navarrete, mírenle ahí el sello, porque la original tiene la Junta Central Electoral. Esa persona falseó el documento de buena conducta para poderse inscribir, lo que es un crimen de acuerdo al artículo 147 de nuestro Código Penal Dominicano, que conlleva pena de 3 a 10 años. O sea, no solamente esa persona tiene 4 procesos abiertos, sino también ahora incurre en falsedad de un documento público. Y vea qué documento, el documento con el cual hasta para usted inscribirse en la universidad es necesario. Pueden ver la diferencia aquí. Con este documento es que se inscribe en la Junta Central Electoral, ya le mostré el original, y el documento que nosotros pedimos debió de haber sido así, como ustedes lo están viendo. Pero él, lo que lo falseó, y ustedes ven las 2 diferencias entre estos 2 documentos, no tiene código, no tiene el antecedente, ni tiene nada. Entonces estamos en presencia de un funcionario que para poder ser electo, falseó un documento del Estado Dominicano.
Otro 1,5 millones de trabajadores solicitó la semana pasada el subsidio convencional por desempleo en Estados Unidos, una cifra por encima de la expectativa de los analistas. En la semana anterior, el Gobierno había recibido 1,54 millones de pedidos de esta prestación y los analistas habían calculado 1,3 millones de trámites adicionales. Si se suman los pedidos de prestación bajo un programa temporal adoptado por el Gobierno para hacer frente a la crisis por la pandemia, la semana pasada hubo 2,19 millones de trámites nuevos. Desde que la pandemia de COVID-19 empezó a afectar al mercado laboral estadounidense, unos 43 millones de personas han solicitado este subsidio. El índice general de desempleo, que hasta enero estuvo alrededor del 3,5% y era el más bajo en medio siglo, fue en mayo del 13,3%, según el Departamento de Trabajo, que luego aclaró que estaría más cerca del 16,3% si no hubiese sido por un error en la recolección de los datos. Imágenes como estas hicieron famoso a Edén Pastora en los años 70. El comandante Cero fue uno de los primeros líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 en Nicaragua. Pastora se dio a conocer por un atrevido asalto al Parlamento en 1978, así como por su idealismo y temeridad. Por los niños, porque los niños mañana que sean hombres tengan una patria y no tengan que ir a huir a otros países como nos ha tocado a nosotros. Tras el triunfo sandinista, Pastora se convierte en viceministro de Interior, pero el proyecto político no dura mucho. Pastora se pelea con la cúpula sandinista, a la que acusa de traicionar los principios de la revolución. En 1982 se marcha al exilio e intenta organizar incursiones armadas en Nicaragua con el apoyo de Estados Unidos. En 1984 resulta herido en un atentado. Si hay pruebas de parte del gobierno de Managua de democratizar Nicaragua, nosotros nos retiramos de la lucha armada, deponemos esta actitud política. En los años 90, el siguiente giro en una agitada vida política. Pastora regresa a Nicaragua e intenta ser candidato presidencial, pero las autoridades se lo impiden. Pastora finalmente se reconcilió con Daniel Ortega tras el regreso de este último al poder en 2007. En sus últimos años, Pastora defendió incluso la represión de las protestas antigubernamentales de 2018. Su adiós, por eso, también deja voces divididas. Mientras el sandinismo lo celebra como un héroe, antiguos compañeros de lucha lo acusan de haber terminado sus días apoyando un régimen dictatorial. Pastora murió de un infarto fulminante tras haber sido internado oficialmente por un cuadro de neumonía. Señores, gracias por continuar con el Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz. Miren, qué vergonzoso este video que ustedes están viendo. Miren qué vergonzoso. Esto muestra a dos miembros del Ejército Nacional. Uno armado y otro desarmado, enfrascado en una trifulca, en una discusión entre ellos, que pudo haber terminado, señores, en una desgracia, porque hay uno armado ahí. Incluso el que está armado le dio tremenda tabaná, como dice el pueblo, a uno que parece que es raso. Se trata de Eurides Erasme Díaz, sargento mayor, y el raso Octavio Ruiz Mercado, que se muestran en este audiovisual que fue difundido a través de redes sociales, en una discusión, mientras que algunos de sus compañeros estaban tratando de que no pasara a mayores, señores. Qué vergonzoso esto. Miren, alguien decía, hace mucho me decía, creo que leí o lo escuché decir, ¿qué es lo único que impide que los militares y policías no se maten entre sí? Porque viven armados, tienen armas de fuego permanentemente, de muchos calibres, desde pistolas, escopetas, ametralladoras y otras cosas de armas de fuego. ¿Qué es lo único que impide? La disciplina. Me decían, la disciplina es lo único que impide que los hombres uniformes armados no se maten entre sí. Entonces, hace tiempo, señores, que hay muchos
hay muchas inconductas, muchas indisciplinas en los cuerpos castrenses de nuestro país. Mi papá, que es un oficial retirado de la Fuerza Aérea, me comenta que en sus tiempos, él inició creo que fue en 1959, duró como 25 años, 27 años en la institución, decía que antes había una disciplina muy regia, una disciplina bien alineada, que se respetaban todas las cosas, pero que ahora en la actualidad hay mucha falta de respeto, hay mucha indisciplina en los institutos castrenses de la República Dominicana y hasta en la FIA de la Policía Nacional. Entonces cosas como esas no debieran estar aconteciendo. Y eso que parece que alguien se atrevió a grabarlo, quizá un mismo militar, quizá otro militar se atrevió a grabarlo, porque sabrá Dios cuántas cosas pasan allí y no se graban y no se transmiten por el control que ejercen sobre ellos sus altos miembros. El caso es que el Ejército de la República Dominicana anunció que fueron separados deshonrosamente de las filas de esa institución 2 de sus miembros que aparecen en este video sosteniendo una discusión armados y bajo ofensa, señor. Armados y bajo ofensa. Y eso, si eso es dentro de un recinto militar, ¿qué no será en las calles? ¿Qué no será en las calles, señor? Quizá por eso hemos visto anteriormente muchos uniformados que se vieron involucrados en exceso en el marco de sus funciones dentro de la cuarentena y el estado de emergencia. Excesos reales, excesos que si yo lo repito aquí, es lo que uno le da ganas de gritar por la impotencia que eso genera. Gente uniformada abusando porque tiene un uniforme, porque tiene un arma de fuego en las manos. ¿Ustedes vieron? Vean lo que pasó en ese video. Eso no debe seguir pasando. Eso resta confianza a la gente de uniforme. La ciudadanía que tiene sus temores, que tiene su inseguridad con la gente, los uniformados, cuando ven cuestiones como esta, se ponen peor en una situación bastante complicada, definitivamente. Ojo con esto y que situaciones como esta no sigan pasando. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar.
Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bien, señores, vamos a continuar con nuestra siguiente entrega sobre los participantes del seminario Restricciones y Suspensión de Derecho y sus consecuencias en el marco del COVID-19, organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el día de hoy le toca la oportunidad a Miriam Enríquez de Chile. Ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en este país. Veamos. Un saludo desde Santiago de Chile para todos. En primer término, quiero agradecer a la Corte Interamericana la invitación a este ciclo de conferencias. Particularmente hago extensiva esta invitación al juez Eduardo Ferrer MacGregor y al secretario Pablo Saavedra. Para mí realmente es un privilegio participar en este ciclo de conferencias junto a tan connotados y connotadas expertas, expertos, profesores y especialistas. Voy a identificar mi perspectiva como profesora de Derecho Constitucional. Probablemente me voy a referir a asuntos que tengan que ver con los estados de excepción constitucional, particularmente el estado de catástrofe, que es el estado que se ha dictado, declarado en el contexto de la pandemia en Chile. Y para comenzar, a modo de introducción, quisiera comentar que la Constitución chilena, voy a tomar el tiempo para no excederme como todos los demás han sido tan rigurosos en el cumplimiento del tiempo. Como les decía, la Constitución chilena, en consonancia con su historia constitucional, prevé tanto una regulación de los escenarios de normalidad como de anormalidad, porque incluso quiere o pretende que los supuestos de anormalidad estén sujetos al imperio de la Constitución. De tal manera que la respuesta jurídica de la Constitución actual a los supuestos de anormalidad son justamente los estados de excepción constitucional, que taxativamente son el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Ligo esta presentación con los estados de excepción constitucional porque justamente la convocatoria de esta conferencia es restricciones y suspensiones de los derechos humanos o derechos fundamentales. Y justamente la Constitución Política de la República de Chile, o sencillamente la Constitución chilena, permite la afectación de los derechos y garantías que ella misma establece en ciertas circunstancias. Son las situaciones que permitirían luego la declaración de un estado de excepción constitucional. Esas circunstancias o esas situaciones son la guerra externa, la situación de guerra interna, la conmoción interior, la calamidad y la emergencia. Justamente hay una potestad entonces para declarar un estado de excepción constitucional. Actualmente, desde el día 18 de marzo, rige en Chile un estado de excepción constitucional, que es el estado de catástrofe, que permite restringir, más no suspender, y creo que todas las reflexiones previas han hecho una mención sobre esta diferenciación, ciertos derechos constitucionales como el derecho de reunión, la libertad de locomoción, y también establecer ciertas limitaciones, por ejemplo, por la vía de requisiciones y otras al derecho de propiedad, además de tomar una serie de medidas que tienen que ver con asuntos administrativos para restablecer la normalidad en la zona que hubiera sido afectada. En este caso, la afectación es una afectación nacional, porque el estado de catástrofe está resuelto para todo el país. Esta es una primera, digamos, contextualización, pero me interesa a modo de itinerario plantear tres asuntos o tres preguntas para guiar en algún orden esta presentación. La primera pregunta que uno podría formular es si podía hacerse frente a la crisis sanitaria sin necesidad de declarar un estado de excepción constitucional, que es un asunto que también se ha tratado esta mañana, con la normativa ordinaria disponible en Chile. Primera cuestión. Segunda cuestión es si el estado de excepción, que es catástrofe, tal como está configurado actualmente en la Constitución chilena, es idóneo, es consistente para asumir una pandemia. Y la tercera pregunta es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la configuración constitucional que acabo de mencionar, si está justificada justamente en un estado de catástrofe, que en este caso particular consiste en una pandemia. Recordemos entonces la primera cuestión, la que pretendo atender muy brevemente. ¿Era posible atender esta circunstancia excepcional como la pandemia con la normativa ordinaria o era indispensable
dictar un estado de excepción constitucional. Y esta pregunta tiene una razón que la justifica especialmente, y es porque la pandemia de alguna manera irrumpió, en el caso chileno, en el contexto de una crisis multidimensional, política, social, económica, que estalló, y por eso se le denomina el estallido social, en Chile el 18 de octubre del año pasado. Esa crisis multidimensional halló un cauce de solución en un cambio constitucional profundo, bajo la forma de un proceso constituyente que podría dar origen, espero, al menos en mi opinión, a una nueva constitución. En el contexto de ese estallido social, lo que ocurrió es que se dictó o se declaró un estado de excepción constitucional que es distinto al actual, que es de catástrofe, es el estado de emergencia, que permitió la restricción de las libertades de reunión y de locomoción entre el 19 de octubre al 28 de octubre, con un saldo muy lamentable de violación de los derechos humanos en Chile. Por eso esta pregunta sobre si era necesario el estado de excepción constitucional tiene muchísimo de sentido en el caso chileno, porque prácticamente en un lapso de 7 meses estamos bajo la vigencia de 2 situaciones de estado de excepción constitucional, con toda la afectación a los derechos y garantías que esto supone. En aquel contexto hubo un cuestionamiento a los estados de excepción constitucional, particularmente al estado de emergencia, a su legalidad, a su constitucionalidad, a la normativa legal complementaria y también a las facultades que tuvieron las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y Carabineros, que es la policía, en el contexto de la privación de libertad, en el contexto también de los toques de queda. Esa es la primera cuestión que me interesaba destacar, el contexto por el cual Chile ha transitado y está transitando 2 situaciones de anormalidad con restricción de los derechos fundamentales. El segundo asunto tiene que ver con si el estado de excepción catástrofe, tal como está actualmente configurado, es un estado de excepción idóneo. Y esto porque en definitiva la causal que habilita la declaración del estado de excepción constitucional para este supuesto puntual es la calamidad pública. Y la calamidad pública tiene la forma generalmente pensada o estructurada de un desastre natural. Desastres naturales que han sido bien frecuentes en Chile, como por ejemplo terremotos, sismos, incendios, erupciones volcánicas, pero por primera vez nos enfrentamos a que este estado de excepción constitucional asuma el contexto sanitario de una pandemia. Lo digo porque gran parte de las atribuciones y de la configuración están pensadas en una lógica paliativa, incluso una lógica de reconstrucción en circunstancias que la pandemia amerita medidas que tengan que ver con la prevención de los contagios, de la propagación del virus y claramente de la disminución de las enfermedades y de las muertes. Entonces eso tiene que ver con la configuración de este estado de excepción constitucional e, insisto, su idoneidad. El tercer asunto, ¿cuál es el rol, de acuerdo a la configuración que tiene actualmente este estado de excepción constitucional, que cumplen las Fuerzas Armadas? Y aquí hacer un poco de historia, muy brevemente, porque creo que me quedan solo algunos minutos, es que los estados de excepción constitucional, tal como se encuentran previstos hoy en la Constitución, fueron gestados, ideados en el contexto de un régimen militar, de un régimen de facto autoritario, y por lo tanto tiene una perspectiva donde prácticamente para todos los estados de excepción constitucional, el presidente de la República puede, asumiendo sus atribuciones, delegarla en los jefes de la Defensa Nacional. Este capítulo de la Constitución, este apartado, hay que decirlo, si bien fue reformado en el año 1989 y en el año 2005, sufrieron adaptaciones que lo hacen de una manera compatible con un régimen democrático, pero las Fuerzas Armadas siguen siendo un actor relevante en este tipo de situaciones de excepcionalidad. Hay claramente una lógica militarizada en los estados de excepción constitucional. Por ejemplo, se evidencia en el caso de que el presidente de la República dicta el decreto supremo de excepción constitucional con la firma del ministro del Interior y con la firma del ministro de Defensa. Previamente a la reforma del 2005, incluso se requería una autorización del Consejo de Seguridad Nacional, que era un órgano del Estado con un poder político evidente.
El presidente de la República, a propósito de este estado de excepción constitucional, nombró en marzo a 16 jefes de la Defensa Nacional, uno por cada una de las regiones. Y la primera atribución que tienen estas autoridades militares es la preservación del orden público y de la seguridad del Estado. Entonces cabe preguntarse aquí si estas son las principales atribuciones, cómo contribuyen en este contexto de pandemia, que no tiene nada que ver con una cuestión de orden público, sino de una crisis fundamentalmente sanitaria, el rol de las Fuerzas Armadas. Son estados de excepción que están creados o ideados, insisto, bajo el paradigma de la doctrina de la seguridad nacional y también tienen un carácter evidentemente bélico. Solo para ir de alguna manera cerrando este punto. Insistir en que el presidente de la República dictó este decreto en el mes de marzo, por un transcurso de un lapso de 90 días para todo el país, generó esta delegación de sus atribuciones en los jefes de la Defensa Nacional y recientemente en el mes de mayo, el 13 de mayo, dictó un nuevo decreto supremo que modificó el anterior del mes de marzo y que facultó a los jefes de la Defensa Nacional a impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas, de las municipalidades que se encuentren en las zonas afectadas, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública. O sea, se reforzaron las atribuciones de los jefes de la Defensa Nacional. Hay en este nuevo decreto una pretensión bastante evidente, porque prácticamente lo leí para ser fiel al texto de ese decreto, de subordinar la autoridad civil a la autoridad militar. Este decreto, sí, hay que decirlo, fue objeto de un control de legalidad que realizó la Contraloría General de la República, que controla la legalidad y la constitucionalidad de los actos de la administración del Estado, que tomó razón en los términos que se señala en Chile, es decir, verificó que es un decreto supremo conforme a la legalidad vigente, pero en el entendido, acá hizo una prevención, de que en ningún caso ese decreto supremo puede alterar las funciones y las atribuciones de los órganos de la administración del Estado, porque de lo contrario se afectaría el principio de la reserva legal. Y ahora, para terminar, Chile está transitando un proceso constituyente, como lo dije inicialmente, a causa del estallido social del año pasado, del mes de octubre, y por lo tanto estamos en un proceso, en un momento que nos permite pensar, reflexionar, considerar justamente todas las instituciones. Y esta es una situación que nos permite también pensar en aquellos temas que generalmente, porque las situaciones son de normalidad, no atendemos con la debida atención o importancia. Y es justamente la configuración de los estados de excepción constitucional, máxime si son estos momentos los que permiten afectar derechos fundamentales en atención a resolver las situaciones de normalidad, pensar si, por ejemplo, la forma en que está diseñado el estado de catástrofe permite resolver otras dificultades que no sean solamente calamidades públicas en la forma de desastres naturales, como es el caso de la pandemia. Y por último, pensar qué autoridades son las que tienen que liderar los procesos de desenvolvimiento para la normalidad, que generalmente debieran ser autoridades civiles, y dejar de alguna forma atrás que este tipo de soluciones, si es que lo pudiéramos ver de esa manera, puedan ser asumidas por las autoridades militares. Muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad de presentar en este ciclo de conferencias. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señor Scott, ECLOF impulsa tu desarrollo.
En Coop Club usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Club llamando al 809-333-5273. Coop Club. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bienvenidos a una nueva edición especial de COVID-19. Tiempos difíciles. Confinados en casa durante semanas sin ver a ningún amigo, aislados para evitar que el virus se extienda más. Eso causó muchos problemas a la gente. En Sudáfrica incluso el alcohol estuvo prohibido durante un tiempo. Eso molestó a mucha gente. Pero por otra parte, muchas mujeres jóvenes casi desean que siga siendo así, porque han tenido una nueva experiencia. Ahora saben lo que es caminar por las calles más tranquilas. Alexandra, cerca de Johannesburgo. Aquí las activistas de Sudáfrica sin armas exigen la reducción de la venta de armas de fuego y alcohol. En Sudáfrica cada día mueren asesinadas unas 7 mujeres. La prohibición de la venta de alcohol hizo que las calles sean algo más seguras, opina Marianne Nobel. Por supuesto que el alcohol no lleva a las personas directamente a hacer cosas, pero las anima a hacer ciertas cosas. Hace poco íbamos a la escuela y nos encontramos un grupo de hombres. Ni siquiera nos miraron raro. No nos sentimos incómodas, y eso es lo que las mujeres jóvenes queremos desde hace tiempo. Como reacción a la pandemia de COVID-19, el gobierno de Sudáfrica prohibió totalmente la venta de alcohol. La tasa oficial de delitos se redujo notablemente. La cifra de asesinatos cayó un 70%. Los servicios de emergencia, sin embargo, registraron un claro ascenso de las llamadas de mujeres que necesitaban ayuda por sentirse amenazadas. El abuso del alcohol es un gran problema en Sudáfrica. Desinfectamos nuestras manos, nuestros estómagos. Aleluya, Amstel. La controvertida iglesia Gabola en el sur de Johannesburgo está formada por propietarios de bares y tabernas que aseguran que beber es una actividad sagrada. Y Dios sabe que empleamos el alcohol como sacramento sagrado. Aleluya, aleluya, Amstel. Aleluya, Amstel. Pulen Nkula es propietaria y gerente de She Bean, un bar informal, y no cree que el abuso del alcohol haga aumentar la violencia en Sudáfrica. Eso ya lo he oído varias veces. No creo que sea por nosotras, las reinas de She Bean, o los dueños de las tabernas. Si alguien está tramando algo, lo hará estando borracho o sobrio. Nos culpan a nosotros, no sé por qué. No estamos haciendo nada malo. Solo nos ganamos la vida para nuestros hijos. El alcohol es un gran negocio en Sudáfrica y ya se han perdido muchos empleos debido a la prohibición, afirma la industria.
La empresaria Apiwe Suksani Mawela es la primera propietaria negra de una fábrica de cerveza en el país. Ha invertido cerca de 1 millón de euros en sus máquinas. Para ella, los problemas sociales no se resolverán restringiendo la industria del alcohol. Lo que deberíamos aprender del confinamiento es que como industria necesitamos hacer más para educar a la gente sobre los peligros del abuso del alcohol. Deberíamos fomentar un consumo más moderado que sin duda reduciría algunos problemas sociales. Ni siquiera las activistas de Sudáfrica sin armas son partidarias de una prohibición total del alcohol, pero sí aprueban que se restrinja. Creo que nos sentiríamos más seguras. Tal vez podría ir por la calle con falda. El confinamiento y la prohibición del alcohol influyeron en las estadísticas de delitos violentos. Pero muchos desconfían de que estas estadísticas reflejen la verdadera dimensión de la violencia contra la mujer en Sudáfrica. La discriminación y la exclusión ya existían, por supuesto, incluso antes de la crisis del coronavirus. Los gitanos siempre se ven afectados por esta situación. Ahora la pandemia ha hecho que todo empeore. Por ejemplo, en Rumania. Allí, la minoría romaní incluso sirve como chivo expiatorio por la propagación de la infección del virus. Aquí, en las afueras de Târgu Mureș, viven exclusivamente gitanos. La zona fue vigilada por la policía durante un tiempo bajo el pretexto de que, de no ser así, los gitanos propagarían el virus en la ciudad. María Corec es una de las pocas personas que distribuye alimentos en nombre de una ONG. Te vas a llevar esto a casa, ¿verdad? Los niños tienen hambre. El confinamiento fue muy duro. No teníamos nada que comer. Hace unos días se nos permite recoger chatarra de nuevo y así podemos comprar algo. Pero tengo 9 hijos y 5 nietos. A veces no sabemos quién debe comer y quién no. Peter Sass, también gitano, ayuda a María a decidir qué familia se encuentra en peor situación. El hambre fue uno de los múltiples problemas durante el confinamiento que termina ahora. En otras partes de la ciudad la gente se movía más libremente a pesar de todo. Aquí el ejército y la policía nos tuvieron totalmente encerrados. María nos informa de otra discriminación contra los gitanos. Se han publicado en Internet listas con nombres y direcciones de personas infectadas. El hecho de que en esa lista aparezcan solo nombres tradicionales de los romaníes sugiere que solo ellos están enfermos e infectados. Es pura manipulación y discriminación. Todavía no sabemos si ha sido obra de un individuo que quiere vengarse por algo o si fue difundido deliberadamente por las autoridades. Si no es por el virus, las autoridades ni se acuerdan del distrito. Los camiones de basura rara vez la recogen y las condiciones higiénicas son miserables. Pero María no solo ayuda aquí. En Târgu Mureș hay más asentamientos romaníes. Las tensiones son constantes. María es testigo de una pelea entre residentes y un hombre gitano que ha estado viviendo en una caseta para contenedores de basura durante meses. Meas en cubos de basura. Todo huele a orina aquí. Mire a su alrededor. ¿Ve orina aquí, señora? Pasa aquí todos los días. Estoy harta. Vivo aquí. Cállese. Ahora estoy hablando yo. Todas las noches arman jaleo y despiertan a la gente. Tenemos que llamar tantas veces a la policía que es un desastre. No sé qué tienen contra mí. Gracias a Dios, al menos no estoy infectado. Me gustaría trabajar, pero no puedo encontrar nada. Desde el estallido de la crisis sanitaria, la tensión contra los gitanos ha ido en aumento. La gente busca chivos expiatorios y lo que antes toleraban, ahora no lo quieren ver.
Pero las familias gitanas también están alimentando la disputa. Ha habido varios enfrentamientos violentos con la policía en Rumania en las últimas semanas. Especialmente se trató de gitanos que regresaron del extranjero por la pandemia, pero no respetaron la cuarentena. Las imágenes se mostraron por todo el país, lo que contribuyó a empeorar el ambiente. La pobreza exacerba el conflicto. María Corec trata de ayudar en particular a las madres. También faltan pañales. ¿Tiene alguno para un bebé de 8 meses? Sí, 20 piezas. La última parada de María hoy. Mucho más no tiene para distribuir. Su fundación vive de donaciones y estas han sido muy escasas últimamente. Para los gitanos de aquí es una ayuda. No obstante, durante la pandemia, la situación de esta minoría ha empeorado una vez más. Con mucha creatividad y un poco de suerte se están abriendo nuevos caminos, incluso en la crisis sanitaria. Así lo demuestran las mujeres indígenas de Bolivia. Aprovecharon una oportunidad que se les presentó. Ahora están cosiendo máscaras y de repente llaman la atención de mucha gente en el país. Filomena Mamani es una mujer indígena de la cultura Moyo en la provincia de Muñecas, departamento La Paz. Cuenta que la obligación de usar mascarillas para evitar el contagio de coronavirus en Bolivia se convirtió en una oportunidad para las bordadoras de su comunidad. En esta cuarentena también hemos sacado algunos modelitos de los barbijos. Estamos haciendo los diferentes tipos de barbijos y pues para solventar la economía, para tener un poco de ingresos económicos. Muy temprano recibe a las artesanas. Filomena trabaja con 100 mujeres en el pueblo de Ticamuri y cada una de ellas elabora entre 5 a 10 unidades al día. Estas singulares mascarillas están hechas de bayeta de la tierra, un tejido del altiplano hecho de lana de animales del lugar. Las hermanas de arriba traen las lanas de llama, de oveja. En este sector también hay ovejas, entonces de eso lo hacemos también y con los mismos hilos hacemos los telares. Una vez terminado los bordados, Filomena los envía hasta el pueblo de Ayata, donde se encuentra Ana Alicia Laime, una líder indígena y artesana que se encarga de coordinar el trabajo de las mujeres. Ana explica que cada prenda cuenta una historia de cómo es la vida en su comunidad. Promocionar el trabajo de una mujer, ¿no? Cómo es aquí. Por eso en los bordados vas a ver la mamá cargando su agüita y hilándola. Y eso es el diario vivir de la mujer. Y siempre está acompañado con un animal o con unas plantitas. Son 700 mujeres de 15 poblaciones que se dedican a bordar con prisa los barbijos. Cada uno cuesta 15 bolivianos, unos 2 euros al cambio. Ana explica que en 7 días lograron vender más de 1.700 unidades y que su trabajo las hace más visibles ante la sociedad. No era valorado todo el trabajo que una mujer hacía, pero con los barbijos sí estamos demostrando la capacidad del arte, el talento que tiene cada mujer, la inspiración. Una vez terminados los diseños, Ana Alicia llega a la ciudad de La Paz después de 8 horas de viaje para entregar los pedidos. Los compradores, como Itaí González, prefieren lucir los diseños originales y no los tapabocas comunes. Es cómodo, es calientito y bueno, lo que más resalta aquí son los diseños, ¿no? Más que todo, los diseños, los colores y así demostrando nuestra cultura boliviana. En Bolivia las mascarillas son de uso obligatorio y quienes optan por usar el barbijo andino sienten que están apoyando la promoción de la cultura local. En poco tiempo las artesanas indígenas fundaron la textilera Guayatex y ahora buscan exportar a mercados internacionales. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de hoy viernes. Les invito para que estén con nosotros el lunes en una entrega bien interesante de mucho contenido del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Soy el periodista. Tengan feliz resto de este día. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.